Hermanos, es una bendición del Señor el poder estar hoy con ustedes. Más que un premio, podría decir uno, esto no es un premio. Esto es pura misericordia de mi Señor que me permite estar aquí. No existe otra cosa, no hay otra cosa. Yo me gozo en el Señor y me alegro de tener los pastores que hoy por hoy tenemos en esta iglesia. Por eso, amados hermanos, no tenemos que cesar, no tenemos que mermar de estar orando por ellos, por sus esposas, por sus hijos, por sus familias. Creo que es una de las cosas que el Señor nos demanda a todos y cada uno de nosotros que debemos de hacer. Amén. El tema que les traigo el día de hoy se llama verdadera adoración. Y podríamos preguntarnos nosotros, ¿estamos siendo nosotros como iglesia, como pueblo de Dios, esos verdaderos adoradores? Recordemos que el Señor Jesucristo, en una promesa establecida para usted y para mí, no solamente va a venir por su iglesia, no solamente va a venir por su novia, no solamente va a venir por sus hijos, también va a venir por aquellos que le adoran en espíritu y en verdad. Yo le invito a usted para que abra su Biblia en el libro del evangelista de Juan, en el capítulo 4, en el versículo 23. Juan capítulo 4, versículo 23. ¿Lo tienen, hermanos? Dice la palabra del Señor: mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Amado Dios y Padre Santo, Señor, delante de ti, Señor, nos presentamos, creyendo, Señor, de que tú eres el que estás, Padre Santo, Señor, en este lugar. Creyendo, Señor, lo que dice tu palabra, que donde estén dos o tres reunidos, Señor, en tu nombre, en medio tú lo estás. Señor, en esta nueva misericordia, en este nuevo día, Señor, que tú nos regalas, permite, Señor, de que tu palabra, Señor, sea grabada, sea, Señor, penetrada, Señor, hasta lo más hondo y lo más profundo, Señor, de nuestro ser. Señor, que no seamos las mismas personas que entramos hace un momento por este lugar. Señor, que tu palabra verdaderamente, Señor, cale hondo, Señor, en nuestras vidas. Te lo pedimos a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Hermanos, verdaderos adoradores no es algo que compete solamente a la iglesia o a un sector de la iglesia. Los verdaderos adoradores es algo que va a competir con la iglesia en general. Usted y yo tenemos que tomar en cuenta de que la palabra de Dios va a tener un cumplimiento. Todas y cada una de las profecías que se encuentran escritas en el libro del Apocalipsis va a tener un final. Y ese final va a ser cuando usted y yo seamos arrebatados, y algunos antes estarán delante de la presencia de nuestro Padre Celestial. Pero el fin de todas las cosas es que usted y yo vamos a estar delante de la presencia de nuestro Padre Celestial, adorándole por una gran eternidad. Y eso es lo que Dios, eso es lo que el Señor quiere darnos a entender a nosotros.
Hay un factor muy importante que usted y yo debemos de saber y debemos de establecer en nuestras vidas. Es que si usted y yo no estudiamos la palabra de Dios, es que si usted y yo no escudriñamos la palabra de Dios, ¿cómo vamos a tener nosotros ese conocimiento que nos va a llevar hacia la vida eterna? Tenemos que ser conscientes, mis amados hermanos, de que ese conocimiento que nos da a nosotros la palabra de Dios es el que nos va a abrir la puerta para que usted y yo estemos adorando por una eternidad a nuestro Padre que está en los cielos. Cuando vemos este contexto que acabamos de leer en Juan 4:23, podemos ver cómo la palabra había sido dada a aquella mujer samaritana. Y a la vez nos viene a nosotros a revelar varias cosas que debemos de tomar muy en cuenta al ser nosotros verdaderos adoradores. Es que, amada iglesia, déjeme decirle que ese verdadero adorador es aquel que adora sabiendo de que el regreso de nuestro Señor Jesucristo está más cerca que nunca. Yo le hago a usted esta pregunta. ¿Está creyendo usted de que la venida de nuestro Padre, aquella promesa establecida, está pronta por cumplirse? Wow. Solo un amén escuché. Le voy a volver a plantear la pregunta. ¿Está usted en anuencia de que el regreso de nuestro Señor Jesucristo está pronto? ¿De que el regreso de nuestro Señor Jesucristo está a la vuelta de la esquina? ¿O acaso usted nos está percatando de los acontecimientos que están sucediendo hoy en día alrededor suyo? ¿O acaso usted nos está dando cuenta de que los tiempos se están acortando? Déjeme decirle entonces que usted tiene que prepararse para ser un verdadero adorador. Usted tiene que estar preparado para ser un verdadero adorador, porque eso es lo que Él está buscando de todos y cada uno de nosotros. Es que el verdadero adorador, hermano, tiene que reconocer primeramente que es en una hora, que es en este preciso momento en el que debemos de ser adoradores. Cuando vemos el Evangelio de Mateo en el capítulo 24, en el versículo 44, la palabra dice: por eso también vosotros, dice, estad preparados. La pregunta es, iglesia, ¿estamos preparados? ¿Estamos nosotros preparados? Porque a la hora que menos pensáis, vendrá el Hijo del Hombre. Es que el verdadero adorador tiene que estar preparado, amada iglesia, en todo tiempo. Tiene que estar preparado en todo momento. El verdadero adorador tiene que estar preparado cada instante de su vida. Aunque parezca imposible, pero no es imposible. Podemos ver, amados hermanos, de que en este versículo en particular nos habla de aquellos verdaderos adoradores. Y podríamos preguntarnos entonces, ¿quiénes son o quiénes serán esos verdaderos adoradores que la palabra nos habla el día de hoy? Obviamente, aquellos que hemos sido redimidos por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Amados hermanos, verdaderos adoradores son aquellos que verdaderamente son reales. El ser verdadero, amado hermano, es ser aquel ser sincero, es aquel ser genuino, es aquel ser que podríamos decir de alguna forma que no se imita. Pero de igual manera es aquella persona que se va a oponer a lo falso y que se va a oponer a lo que es engañoso. Cuando vemos en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 7, en el versículo 28,
Este nos viene a relatar a nosotros lo que Jesús habló con respecto a aquellos que le estaban señalando como el Cristo. Y dice que Jesús entonces, enseñando en el templo, alzó la voz y dijo: a mí me conocéis y sabéis de dónde soy, y que no he venido de mí mismo, pero el que me envió, dice, es verdadero, y a quien vosotros no conocéis. Amados hermanos, Jesús estaba refiriendo de que todos aquellos que lo estaban viendo a él sabían que él era Jesús, que su padre era José y María, que eran de Nazaret, de la misma forma o el mismo lugar de donde él era. Pero ellos no tenían ni la mínima ni la mayor idea de quién era quien le había llevado a ese lugar. Ellos no conocían verdaderamente a ese Dios verdadero. Ellos no conocían a ese Dios real. Ellos no estaban conociendo a ese Dios sincero, a ese Dios genuino. Es que usted y yo, amados hermanos, debemos de ser cristianos reales. Debemos de ser cristianos sinceros y cristianos genuinos. Cristianos que debemos de oponernos a todo lo que es falso y todo lo que es ser engañoso. Pero una cosa sí nos enseña grandemente la palabra del Señor. Usted y yo debemos de ser imitadores de Jesucristo, el cual a nosotros nos invita también a ser mansos y ser humildes. Si somos llamados a ser verdaderos, debemos entonces de llevar una vida de integridad. La vida o la integridad, mejor dicho, de un cristiano debe de ir de la mano con aquello que debe de ser verdadero. Y permítame darle un ejemplo de ello. Cuando nosotros vemos la vida de Job, en el versículo 1 de su primer capítulo del libro de Job, nos dice la palabra que Job era un hombre perfecto, que él era un hombre recto y era un hombre temeroso de Dios. Podemos ver tres características de un hombre sincero, de un hombre verdadero. Job era un hombre perfecto, pero esa perfección, déjeme decirle, amado hermano, que es la que Dios nos manda a hacer a todos y cada uno de nosotros. Cuando Jesucristo nos llamó a llevar una vida de santidad, sed santos porque yo soy santo, dice. Así como Él también tenía esa santidad, esa perfección que tenía Job, no se bajaba en una gran perfección, porque perfecto solamente es nuestro Dios. Era una perfección de santidad. El ser apartados, usted y yo, de las cosas vanas, de las cosas viles y las cosas mundanas que da este mundo. Job era un hombre recto. Y esa rectitud lo estaba llevando a ser completamente también un hombre íntegro. Y déjeme decirle, amado hermano, que la integridad tiene que ir también de la mano con la rectitud. Hoy por hoy, la rectitud es tomada como algo completamente fuera de lugar. Hoy por hoy es tomada como algo que ya no tiene una importancia, que ya no tiene una relevancia. Es como ha tomado algo sin sentido completamente. Podríamos decir entonces de que una persona íntegra es aquella persona que no se llega a fraccionar, es aquella persona que no se divide, es aquella persona que se va a mantener completamente en una sola pieza. Obviamente no es una persona perfecta, y eso lo tenemos muy claro, porque la perfección, como le dije anteriormente, le pertenece solamente al Señor nuestro Dios. Tomemos en cuenta que la palabra de Dios también nos habla de aquellos que no son íntegros, el cual podríamos decir que entonces tampoco son verdaderos.
Veamos lo que dice el Salmo, capítulo 12 y versículo 2. Si se gusta lo busca ahí en su Biblia o en su teléfono celular. Me dice un amén cuando lo tiene. Yo sé que lo están poniendo ahí atrás, pero amén. Dice el Salmos capítulo 12, versículo 2. Habla mentira cada uno con su prójimo. Habla con labios lisonjeros y es con doblez o con doblez de corazón. Aquí la palabra se está refiriendo a aquellos que son de doble ánimo. Aquellos que dicen amar a Dios, pero igualmente aman las cosas del mundo. Aquí se está refiriendo a aquellos que dicen servir a Dios, pero que también le sirven a las cosas del mundo. A aquellos que hoy son cristianos dentro de la iglesia, pero salen de ella y son seguidores del mundo. Santiago 4:4 dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se viene a constituir un enemigo de Dios. Job era un hombre que caminaba bajo el temor de Jehová. Job era un hombre que caminaba bajo el temor de un Dios vivo. Y déjeme decirle que aquel que camina bajo el temor de Dios es bienaventurado y es un hombre sabio. ¿Cómo quiere caminar usted? La integridad debe de ser la práctica de la honestidad, la práctica de respeto, la práctica de verdaderos valores dentro y fuera de la iglesia como tal. Debido a que si usted es un verdadero adorador, esto es también un significativo de que usted es un representante del reino de los cielos en la tierra de los vivientes. ¿Usted entiende eso? Si usted ve 2 de Corintios en el capítulo 5, en el versículo 20, en su parte A, nos lo deja más que claros. Y dice: así que somos embajadores en nombre de Cristo. ¿Usted se está dando cuenta de lo que usted representa al ser un verdadero adorador? Es que usted no está representando cualquier cosa. La iglesia no está representando cualquier cosa. El pueblo de Dios no está representando cualquier cosa. Usted y yo estamos representando el reino de los cielos aquí en la tierra. Y eso es una de las cosas que usted y yo debemos de tener muy presentes. Podríamos definir que ser verdaderos entonces es ser reales y es ser rectos. Podríamos definir que ser verdaderos es ser sinceros y ser íntegros. Es ser genuinos y temerosos de un Dios vivo. Y eso es lo que busca nuestro Dios al ser nosotros verdaderos. Pero quiero que ahora veamos la parte B de este mensaje. Ya vimos la parte A, que es la descripción de lo que es ser verdaderos. Ahora veamos la descripción de lo que es ser un adorador. Esto solamente fue el preámbulo. Yo quiero que leamos el contexto completo de Juan 4, del versículo al 20 al 22, al 24, perdón. Juan 4, versículo 20, versículo 24. Amén, ¿lo tienen?
Le dijo la mujer: nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos. Amén, gloria a Dios. Porque la salvación viene de los judíos, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren en espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Amada iglesia, durante esta conversación que el Señor Jesucristo tuvo con aquella mujer samaritana, el Señor abordó, si cabe la palabra decirlo, el tema de la adoración con una gran amplitud y una gran profundidad completamente nuevas en ese momento. De esta manera, el Señor Jesucristo estaba contestando aquellas inquietudes de aquella mujer, pero al mismo tiempo dejándonos a nosotros una gran información sumamente valiosa que todos y cada uno de nosotros necesitamos para ofrecer a Dios una adoración que verdaderamente sea de su agrado. Es que usted y yo, amados hermanos, no podemos olvidar que adorar a Dios no es algo efímero, no es algo pasajero. Es que adorar a Dios es un asunto sumamente serio. Es que no podemos tomarlo completamente a la ligera. El pasaje como tal nos está advirtiendo a nosotros de aquella posibilidad de creer de que estamos adorando a Dios, pero en una realidad tal vez lo que estamos haciendo es algo completamente distinta y diferente. El Señor estaba descalificando la adoración de aquellos samaritanos cuando le dijo a aquella mujer: vosotros adoráis lo que no sabéis. Y aquí es importante de que aprendamos por medio de su palabra cómo debemos de hacerlo para no cometer esos mismos errores que estaban cometiendo ellos. Amado hermano, es que la adoración debe de ser esa actividad más noble. Es que adorar debe de ser esa actividad más elevada e importante que como cristianos, que como hijos de Dios, usted y yo debemos de realizar. Usted y yo fuimos creados para eso. Y tenemos que entenderlo muy bien. Usted y yo fuimos creados para adorar a un Dios vivo, poderoso y soberano. Cuando el hombre pecó, rompiendo su relación con Dios, nuestro Dios envió a su propio Hijo con el fin de que usted y yo fuéramos redimidos, para que pudiéramos ser nuevamente esos verdaderos adoradores en Él. Esto es lo que Jesús quería darle a entender a aquella mujer cuando le dijo: el Padre tales adoradores busca que le adoren. Mi hermano, es que es tan importante este tema como tal, que la adoración va a ser nuestra actividad principal durante toda la eternidad. Y eso es algo que usted y yo tenemos que vivirlo diariamente. Cuando vemos en el libro del Apocalipsis, podemos encontrar numerosas cantidades de aquellos que por medio de la visión que el Señor le dio a Juan, de lo que
íbamos a hacer en el reino de los cielos. Y no vamos a entrar en detalles de quiénes eran aquellos seres celestiales o quién eran aquellos 24 ancianos. Pero yo quiero que usted busque Apocalipsis 4, versículo 8 al versículo 11, para que usted tenga la noción de lo que usted y yo verdaderamente vamos a ir a hacer en el reino de los cielos. ¿Lo tienen? Amén. Dice la palabra: y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban. Oiga usted, mi hermano, ellos no se cansaban, ellos no se cesaban de día y de noche de decir: santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, dice que los 24 ancianos se postraban delante del que estaba sentado en el trono y adoraban al que vive por los siglos de los siglos, y que ellos estaban echando sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Cuando nosotros no nos preguntamos qué es la adoración, no vamos a encontrar una definición como tal vez lo podríamos encontrar en un diccionario de la Real Academia Española. No. La Biblia como tal nos ofrece distintas definiciones, pero en su forma de enseñarnos a nosotros es mostrándonos a nosotros numerosas cantidades de ejemplos de personas que adoraban a Dios con el fin de que a través de ellos usted y yo podamos aprender verdaderamente cómo adorar a nuestro Señor. Dentro de las Escrituras podemos encontrar que un adorador es alguien que tiene, grábese esto en su corazón, un adorador es alguien que tiene una relación personal con Dios y le ama intensamente. Eso es un adorador. Podemos ver como un ejemplo lo que en el Salmo 18, búsquelo en su Biblia, el rey David expresa. Y él expresa hablándole a ese Dios, diciéndole: te amo, Jehová. Yo le decía a los varones ahora el viernes, yo quiero llegar a ese nivel de David para decirle a mi Señor: te amo, Jehová. Y no es que yo no le ame, claro, le amo sobre todas las cosas, porque Él es mi vida, porque Él es mi redentor, porque por Él tengo todo y soy lo que soy hoy en día. Pero yo quiero llegar a ese nivel de David, de decirle al Señor: Señor, te amo Jehová. Y cuando nosotros vemos el Salmo 18 en el versículo 1 al versículo 3, después de que David le decía: te amo, Jehová, inmediatamente él venía a invocarle, porque él reconocía de que él es digno de ser alabado. Y vea lo que dice, sígalo conmigo, dice: te amo, Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío, mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré. Mi escudo y la fortaleza de mi salvación, mi alto refugio.
Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Hermanos, que no puede haber ninguna otra forma, ninguna otra manera. Es nuestro amor, es nuestro verdadero amor lo que nos va a llevar a nosotros a adorarle. Aunque muchas veces este amor sea una pobre respuesta al gran amor que usted y yo hemos recibido. Si vemos primera de Juan capítulo 4 versículo 10, dice que en esto consiste el amor, en que nosotros hayamos amado a Dios, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y que Él envió a su Hijo en propiciación de nuestros pecados. Mi hermano, si la adoración no surge como una respuesta genuina de nuestro amor a Dios, todo lo que usted y yo vayamos a hacer va a ser un simple rito religioso, frío y seco, algo completamente carente de significado y que de ninguna manera va a agradar a Dios. Todos sabemos de que el verdadero amor a Dios implica una entrega absoluta. Y esto nos los enseñó que para amarle hay que hacerlo con todo el corazón. Que para amarle a Él hay que hacerlo con todo el alma. Hay que hacerlo con toda la mente. Cuando Jesús dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, mi hermano. Es que no podemos hacerlo de ninguna otra forma. No podemos hacerlo de ninguna otra manera. Mi hermano, es que la adoración genuina implica una entrega de todo lo que usted y yo verdaderamente somos como una ofrenda de amor. Podemos encontrar en esto una muy buena ilustración en el Antiguo Testamento, en el sacrificio de aquellos holocaustos que se realizaban. La particularidad que tenía este tipo de ofrenda era que aquel animal se ofrecía completamente al Señor en ese olor grato. Y lo vemos representado en Levítico en el capítulo 3 del versículo 1 al versículo 9. Después usted lo ve en su casa. Podríamos decir entonces que la adoración es una ofrenda del todo quemada, donde el adorador no se queda nada para sí mismo, sino que se entrega sin reservas a Dios, consagrándole completamente su vida entera a Él. El apóstol Pablo tenía este concepto cuando él estaba exhortando a nuestros hermanos cristianos allá en Roma. Cuando vemos Romanos capítulo 2 en el versículo 1, él les decía: así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y si todavía, mis hermanos, meditamos un poco más en esto, nos daremos cuenta de que la expresión plena de este tipo de devoción la vamos a encontrar en nuestro Señor Jesucristo cuando entregó su vida al Padre en la cruz. Efesios 5:2 dice: andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en un olor fragante. Entendamos de que nuestra adoración debe de ser olor fragante delante de la presencia de nuestro Señor. Iglesia, adorar a Dios implica tener sumisión y tener obediencia. Es que no podemos adorarle sin haber rendido
previamente nuestra voluntad ante Él para servirle a Él en todo lo que Él nos está demandando a nosotros. Y es aquí donde quiero darles un gran ejemplo de lo que es una sumisión y obediencia para poder adorarle bajo la voluntad y servirle en cuanto Él nos demanda. Y quiero que busquen en su Biblia el libro de Génesis en el capítulo 22. Génesis capítulo 22. Amén. Dios ordena a Abraham que sacrifique a su hijo. Dios le está dando un mandato, le está dando una orden a Abraham de tomar a su único hijo, a quien él estaba amando, y le dice que se lo ofrezca en ese holocausto, en aquella tierra de Moriah, en uno de los montes que iba a ser señalado por Dios. La palabra no nos dice si Abraham esperó un día o esperó varias semanas. La palabra nos relata que él se levantó muy de mañana, haciéndose obediente al llamado que Dios le había dado. Dice la palabra que Abraham vino a enalborar su asno y tomó a 2 de sus siervos, tomó a Isaac su hijo, que cortó la leña para el holocausto y se levantó y partió a aquel lugar que Dios le había demandado que fuera. Estando al tercer día, Abraham alzó su mirada y vio el lugar de lejos. Dice la palabra que Abraham habla con sus siervos y le dice que esperen ahí junto con el asno, ya que él y su hijo Isaac irían a aquel lugar a adorar y que volverían con ellos. Y tomó Abraham la leña del holocausto y lo puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, hijo. Y él le dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios les había dicho, allí Abraham edificó un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña, y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces del cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu único hijo. Quiero hacer notar lo siguiente en este capítulo 22 del libro de Génesis. Aquí se da la primera mención de la palabra adoración en toda la Biblia, en toda la palabra. Y veamos que bajo este contexto Abraham, cuando dijo que iba a ir a adorar a Dios, bajo este contexto Abraham no tenía instrumentos musicales. No lo tenía. Ni siquiera Abraham iba a ir a realizar una alabanza al Señor al estilo del rey David. No.
sino que iba a realizar una adoración con algo sumamente importante y que él entendió. Obediencia, sumisión, rendición, entrega y sacrificio. Obediencia, sumisión, rendición, entrega y sacrificio. Iglesia, es que no podemos nosotros reducir nuestra adoración a unas bonitas expresiones de nuestros labios. Porque antes de que Dios escuche lo que usted y yo vamos a decir, Él primeramente está viendo nuestros corazones. Y esto fue lo que hizo con Abraham. Él vio un hombre en obediencia. Él vio un hombre en sumisión. Él vio un hombre en rendición. Él vio un hombre en entrega. Él vio un hombre en sacrificio. La adoración surge verdaderamente de un corazón que ama a Dios. Y se debe de entregar completamente a su voluntad. No podemos dejar de decir que también le adoramos cuando nos dirigimos a Él para expresarle a nosotros esa admiración que nosotros le estamos profesando a Él. Y esto nosotros lo podemos hacer principalmente por medio de la oración y también por medio del canto. Hebreos 13:15 dice así: que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de los labios que confiesen verdaderamente su nombre. Es que esta verdadera adoración surge y crece en nosotros al considerar por medio de su palabra cómo es Él, cómo es su naturaleza, cómo son aquellos atributos, cómo es su carácter, cómo son sus obras. Entonces, cuando nos rendimos a Él, mientras nos deleitamos en contemplar de esa forma irreverente toda su gloria y su poder, mi hermano y mi hermana, amada iglesia, es que la adoración va más allá de nuestras acciones de gracias por sus bendiciones recibidas. Nosotros debemos de notar la diferencia entre la adoración y acción de gracias. Porque mientras en la acción de gracias el foco de nuestra atención está en las cosas que hemos recibido de Dios, pero la adoración es la atención que se centra en Dios mismo. Y en esto nosotros tenemos que tener muchísimo cuidado. Porque con mucha facilidad nos detenemos pensando en lo que ahora somos en Cristo y en cuántas bendiciones hemos recibido de Él. Y no llegamos a adorarle por lo que Dios mismo es. Iglesia, si queremos ser verdaderos adoradores, tenemos que dejar de pensar en nosotros mismos para verdaderamente concentrarnos, o para verdaderamente concentrar toda nuestra atención en lo que verdaderamente es Dios. Él busca verdaderos adoradores que le busquen en espíritu y en verdad. Él busca verdaderos adoradores que sean sinceros, que sean reales, que sean genuinos. Él busca adoradores que muestren su verdadero amor delante de Él y que se centren completamente su atención en Él, al saber de que Él es el Dios, de que Él es el Rey todopoderoso, de que Él es el Rey del universo, de que Él es santo, de que Él es digno de toda adoración, y al reconocer de que Él es el que está sentado en el trono de Dios. Póngase de pie.